Hola, ¿cómo les va? Hoy le toca el turno en el derecho societario a la fusión, como ustedes estarán viendo en la presentación en pantalla. Clase pasada habíamos analizado lo atinente a la transformación. Y es que en estas vicisitudes y el desenvolvimiento de la sociedad como ente, estamos estudiando diversas modificaciones contractuales. En la transformación le tocó el turno a la modificación de un tipo social por otro. La fusión hoy nos invita a estudiar esta unión patrimonial de dos o más entidades. ¿Qué ocurre? Porque hay distintas formas o clases de fusión. Aquí es donde vamos a ver el principio de la concentración, que desde luego va a estar emparentado con el derecho de defensa de la competencia. Fusionar significa unir, juntar, reunir dos o más componentes. En este caso, el estudio del fenómeno de la fusión lo haremos alrededor de las sociedades, no de las empresas en sí mismo, sino en cuanto sean sociedades. Ahora vamos a entrar en el análisis luego de esta presentación que ustedes están viendo en pantalla, que es la introducción a nuestra materia. Existen dos clases o categorías de fusión. La primera, una fusión que llamamos propiamente dicha. Es aquella en virtud de la cual dos o más sociedades se disuelven, pero no se liquidan para constituir una nueva. Es decir, teníamos A y B y sociedad A y B son disueltas. No existirán más A y B, sino va a existir el patrimonio de A y el patrimonio de B en C, una sociedad nueva, creada y conformada con estas dos sociedades. Los ejemplos los tenemos a la vista, dos clubes que se fusionan en cuanto a las asociaciones civiles para dar nacimiento a uno nuevo. Sin embargo, lo que ustedes están viendo en pantalla constituye una excepción a los principios de la disolución que habremos de estudiar en clases venideras. ¿Y esto por qué? Porque la disolución significa que la sociedad va a entrar en el proceso de liquidación. La disolución implica una modificación del objeto para que la sociedad realice actos urgentes o destinados a realizar su activo para cancelar el pasivo. Esto último es la liquidación. Pero ello no ocurre en la fusión, porque en la fusión hay disolución, mas no liquidación. O sea, es una clase sui generis de disolución. Entonces, el primer supuesto es dos o más sociedades, se disuelven ambas, no se liquidan, sus patrimonios pasan a constituir una nueva sociedad. Y con ello nace un nuevo sujeto de derecho. Se constituye una sociedad, pero dejaron de existir los otros dos. No se liquidaron sus patrimonios, sino que los patrimonios de esos otros dos o más sujetos existen en este sujeto nuevo, con un nuevo contrato, seguramente con un nuevo nombre, inscripto en el registro público de comercio. La segunda clase o categoría de fusión es la que llamamos o denominamos por absorción o por incorporación y se da cuando una sociedad ya existente incorpora a otras existentes que son disueltas, las incorporadas, y no se liquidan, sino que pasan a ser absorbidas por una ya existente. Es el fenómeno que ocurre en el derecho bancario, porque antes de que las entidades bancarias sean liquidadas, el Banco Central insta una etapa para que las entidades financieras puedan voluntariamente fusionarse. Pero la fusión entendida en la ley de entidades financieras es una fusión por absorción. Entonces, la fusión por absorción implica que una sociedad ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Desde luego, aquí no nace una sociedad nueva. Aquí A existía, absorbe o chupa a B
y entonces en esa incorporación se produce un aumento del capital en A. B se disuelve, no se liquida y A sigue existiendo. Va a aumentar el capital de A. Aquí tenemos entonces las dos clases de fusión. ¿Cuáles son los efectos de la fusión? El efecto principal es que la nueva sociedad, ¿no es cierto?, o la incorporante o absorbente adquiere la totalidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. ¿Qué quiere decir? En el primer supuesto, donde teníamos sociedades A y B, dejamos de tener A y B y nace C. Todos los derechos y obligaciones de A y B pasan a C. Acreedores y proveedores de A, acreedores y proveedores de B van a C. Y los socios de A y B pasarán a ser juntos socios en C, salvo que ejerzan el derecho de receso, como habremos de verlo. La sociedad que incorpora o que absorbe a otra, A absorbe a B, va a adquirir todos los derechos y obligaciones de B, porque B ya no va a existir. Pero atención, porque este efecto de la transferencia total de patrimonios, porque esa es la naturaleza jurídica de la fusión, transferencia total de patrimonios del ente, se va a producir en el momento en que se inscriba en el registro público de comercio lo que llamaremos dentro de un rato acuerdo definitivo de fusión, es decir, el contrato o estatuto de la nueva sociedad o en su caso el aumento del capital. Noten ustedes que aquí hay una segunda innovación en nuestra materia, el efecto constitutivo de la inscripción en el registro. Hasta ahora, ¿qué habíamos visto? Que la inscripción en el registro de los actos societarios lo era solamente para generar eficacia frente a terceros, es decir, publicidad. Mientras que aquí en la fusión estamos viendo que se va a producir la fusión o los efectos cuando se inscriba la transferencia total de patrimonios. El nuevo contrato, si la fusión es propiamente dicha, o el aumento del capital, modificación del contrato en la fusión por absorción. Atención ahora, porque estudiar los requisitos de la fusión supone un paso más avanzado y complejo respecto de la transformación. Porque aquí nos tenemos que imaginar qué deben de cumplir las dos o más sociedades que se fusionen. Cada una, piensen ustedes, tendrá que hacer sus deberes y luego en forma conjunta para llegar a esta concentración. Cuando hablamos de fusión, antes de ver los requisitos, les quiero comentar que si el capital o el patrimonio de las sociedades que se fusionan supera los 200 millones de pesos, se tendrá que comunicar al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, quien podrá autorizar o no la fusión, porque la fusión supone concentración de facultades que pueden a capturar el mercado y por ende le pueden quedar menos opciones al consumidor. Pero si el Tribunal de Defensa de la Competencia supone que una fusión o concentración habrá de implicar barreras o restricciones al derecho de la competencia, puede no autorizarla. Entonces la fusión, a diferencia de la transformación, es un fenómeno bien complejo. Ustedes de color bordó en la pantalla van a ver el primer requisito de la fusión. Atención, porque cada requisito trae para sí una serie de pautas, como si fuera un legajo. Esto se llama compromiso previo de fusión. Como su nombre lo indica, es previo al acuerdo definitivo, como cuando estudiábamos en Comercial 1 o Privado 2 los acuerdos preliminares. Este compromiso previo de fusión va a ser firmado u otorgado por los representantes de cada una de las sociedades. Es como si se reunieran hoy en cualquier lugar donde se pueda y firman u otorgan los representantes de las sociedades un compromiso para fusionarse. ¿Qué debe contener este compromiso que firman los representantes de las sociedades? Una exposición de motivos, es decir, una declaración conjunta de por qué la fusión, cuáles han sido las razones en la empresa, en los negocios para fusionarse y también las finalidades, ¿para qué? Exposición de motivos y finalidades de la fusión es el primer documento del compromiso previo de fusión firmado por los representantes. El segundo documento
es que el compromiso previo, los representantes tienen que traer confeccionados de sus respectivas sociedades los balances especiales de cada sociedad. Estamos aproximándonos a lo que usted en posgrado verá con el nombre de due diligence, es decir, diligencias previas a la adquisición de paquetes o empresas. Cada sociedad tiene que llevar la información y la información, ustedes saben, se lleva en estados contables. Nuevamente aparece la segunda clase de balance que habíamos visto en la clase de los estados contables, balance especial. Cada sociedad entonces aportará un balance especial. El tercer documento dentro del primer requisito del compromiso previo de fusión, estamos en este requisito de color rojo, es un proyecto de relación de cambio de las participaciones sociales. Es un proyecto de canje. ¿Cómo es esto? Desde luego, a lo mejor Juan y Pedro eran socios de la sociedad A y Diego y Luis son socios de la sociedad B. Cada uno es probable que tenía un 50% de cada sociedad, pero si vienen los cuatro, a lo mejor tengan un 25%. Entonces van a canjear la participación que cada uno tenía en sociedad A o en B por la que hoy tendrán en C con un patrimonio amplio. ¿De qué depende de la relación de cambio? Depende de muchos factores. En primer lugar, de los estados contables de cada sociedad, del funcionamiento, de la liquidez, del riesgo, de muchos factores, depende cuál es el proyecto de la relación de cambio en las participaciones sociales de los socios. Otro documento que se inserta en el compromiso previo de fusión es el proyecto de contrato o estatuto de la nueva sociedad o bien la modificación del contrato de la absorbente según el caso. Además, debe haber un proyecto de limitaciones que las sociedades van a convenir a la respectiva administración. Imagínense dos sociedades que se fusionen. ¿Quién va a administrar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a cumplir la administración durante la transición? El proceso de fusión es un proceso que dura muchos meses y a veces años. Entonces, en ese año, si comenzamos a hacer actos conjuntamente, tenemos que ver cómo va a establecerse el límite para la actividad en el lapso que transcurra hasta que la fusión se inscriba. Todos estos documentos son parte del compromiso previo de fusión, que lo firman los representantes. Todavía no le consultaron a los respectivos socios. Los representantes firman ese compromiso previo de fusión. Una vez que lo firmen, los socios de las respectivas sociedades que se van a fusionar deben aprobar ese compromiso previo de fusión, los balances especiales que han presentado, todo dentro del término de 3 meses de firmado el compromiso previo de fusión. Es decir, cada sociedad lleva a sí mismo a su vida interna ese compromiso previo. ¿Para qué? Para que los socios de cada sociedad lo aprueben. Si no lo aprueban y transcurren los 3 meses, se habrá producido, atención con este término a memorizar, la revocación. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que se revoca? ¿La fusión? No, se revoca el compromiso previo de fusión. ¿Cuándo se revoca el compromiso previo de fusión? Cuando alguna de las sociedades en el órgano de gobierno, los socios de alguna de las sociedades no lograron aprobar en asamblea o reunión de socios el compromiso previo que firmaron sus respectivos representantes dentro del término de 3 meses. Entonces, ese compromiso previo, al no aprobarse expresamente por los socios de las respectivas sociedades, puede ser dejado sin efecto. Pasamos al segundo requisito de la fusión. Supongamos entonces que las sociedades respectivas resolvieron, el órgano de gobierno, los socios, aprobar el compromiso previo de fusión. La aprobación de ese compromiso previo de fusión y de los balances especiales por la fusión significa entonces ya el segundo requisito. Esta aprobación se logra en una asamblea o reunión de socios con los requisitos que vimos para aprobar los estados contables. Esa aprobación va a ser aprobar, digamos, el compromiso y los balances o aprobar la modificación del contrato en la sociedad absorbente. El tercer requisito es la publicidad.
o la publicación, mejor dicho, porque se debe publicar la fusión por 3 días en un aviso en el diario de publicaciones legales o boletín oficial y en un diario de la jurisdicción de cada sociedad. Atención, porque también en la transformación vimos que había publicación, pero en la transformación la publicación era por un día. Y como la fusión implica un proceso más complejo, la publicación aquí son por 3 días. Y aquí vamos a tener una etapa como cuarto requisito, una pequeña etapa que ustedes ya la vieron cuando estudiábamos en Comercial 1 o Privado 2 la transferencia del Fondo de Comercio. La oposición de acreedores. Desde luego, no teníamos oposición de acreedores en la transformación, la tenemos en la fusión. ¿Por qué? Y porque a un acreedor de una sociedad A puede no darle lo mismo de ser acreedor y compartir con acreedores de la sociedad de B, sea en una fusión propiamente dicha, sea una fusión por absorción. Porque si usted es acreedor de una sociedad que está in bonis, solvente, sabe qué garantías tiene para cobrar, pero si una sociedad se fusiona con otra, sabe que tendrá que compartir los bienes que eran de garantía con otros acreedores, por más que se produzca el aumento del capital. Entonces, la oposición consistirá en que los acreedores se presentarán y dirán, señora sociedad, yo me opongo, pero la oposición no significa en modo alguno que va a frenar el proceso de fusión. Para nada, ello no ocurre. ¿Cuál era el efecto de la oposición? Pretender o aspirar, verificar su crédito, cobrar o ser garantizado voluntaria o forzosamente. Eso es lo que quiere el acreedor. Cobrar si su crédito está vencido o bien pretender ser garantizado. Entonces, ¿la ley qué nos dice? Una vez que se han publicado los avisos de la fusión en 3 días, nace un periodo de 15 días desde la última publicación para que los acreedores se opongan. Recordemos que ese plazo en la transferencia de Fondo de Comercio era de 10 días. Bueno, aquí son 15. Las oposiciones, como dice en la pantalla, no impiden la prosecución de las operaciones de la fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta 20 días después del vencimiento del plazo de los 15 días para que los oponentes que no fueren desinteresados o garantizados obtengan un embargo judicial. Exactamente igual que en la transferencia de Fondo de Comercio. Es decir, se firma el compromiso previo de fusión, primer paso. Segundo paso, publicación después de las resoluciones. Acuérdense, 3 meses. Publicación por 3 días. Después de los 3 días nace el plazo de 15 días para que los acreedores se opongan. Y después nace el plazo de 20 días para que aquellos acreedores que se presentaron y no fueron garantizados voluntariamente obtengan el embargo en esos 20 días. Recién después de esos 20 días estamos en condiciones de firmar el acuerdo definitivo de fusión. Este acuerdo definitivo de fusión, desde luego, lo van a hacer los representantes de las sociedades nuevamente, como hicieron el compromiso previo de fusión. ¿Y qué debe contener el acuerdo definitivo de fusión? Primero, las resoluciones sociales que aprobaron el compromiso previo de fusión, la nómina de los socios que ejercen el derecho de receso y el capital que representen en cada sociedad. Y aquí nos paramos. Como ustedes saben, el derecho de receso es el derecho que se acuerda al socio disconforme con la decisión de la fusión o a aquel que se ha ausentado para retirarse de la sociedad. ¿Saben cuál era el mecanismo? Comunicar a la administración dentro de los 15 días de resuelta, en este caso, la decisión que apruebe el compromiso previo de fusión. Deciden retirarse, la sociedad se compromete al reembolso, es decir, a darle la parte del aporte y de los dividendos devengados no percibidos y se van los socios. ¿Cuándo? Cuando se inscribe el acuerdo definitivo de fusión. Pero aquí quiero hacerles alguna salvedad incluso de la clase de transformación. Porque cuando se transformaba una sociedad de responsabilidad limitada, quiero decirles que no tenían derecho de receso a aquellos socios en la SRL que no habían participado del acuerdo, es decir, los ausentes o los que se hubieran abstenido de votar.
solamente la transformación del SRL lo tenían los socios disconformes. Aquí, en la fusión, cuando la fusión es por absorción, no tienen derecho de receso a aquellos socios de la sociedad absorbente o incorporante. Solamente van a tener derecho de receso a aquellos socios de la sociedad que se incorpora, de la absorbida. No tienen los de la absorbente. Esa salvedad les quería comentar. Otro recaudo del acuerdo definitivo de fusión es establecer la nómina de los acreedores, de los que se hubieran opuesto, de los que han sido garantizados, de los que hubieran obtenido embargo, de los que han cobrado. Y por supuesto se debe agregar al acuerdo definitivo los balances especiales. Y atención aquí, dice la ley, se debe agregar un balance consolidado de las sociedades que se fusionan. Es la tercera clase de balance que habíamos visto en la unidad temática de los estados contables. Hablamos del balance consolidado que deben hacer aquellas sociedades vinculadas o controlante y controlada. En eso consiste, señores, el acuerdo definitivo de fusión y es lo que vamos a inscribir en el último paso en el registro público llamado antes de comercio. Cuidado, rescisión. Esta rescisión en la fusión no significa lo mismo que la rescisión en la transformación. Acuérdense que en la transformación rescindir significaba dejar sin efecto por acuerdo de partes. Aquí, rescindir significa que cualquiera de las sociedades interesadas en la fusión habrá de demandar la rescisión. Fíjense, demandar ante la justicia. Aquí la rescisión no es por acuerdo de partes, sino es una demanda. ¿De qué? No del compromiso previo, sino del acuerdo definitivo por justos motivos. Y esa demanda se interpone hasta el momento de la inscripción registral. Y por último, el último paso es inscribir en el registro público de comercio, en este caso, para que lo entiendan, todo ese legajo que es o significa el acuerdo definitivo de fusión. Y entonces tendremos una nueva sociedad en lugar de dos, o bien una sociedad que absorbe a las otras que fueron absorbidas, por aquel efecto de que la inscripción en este caso es constitutiva. Muy bien, hemos llegado así al final de nuestra clase de fusión. Nos veremos en la próxima cuando estudiemos brevemente lo que significa el fenómeno contrario, la escisión. Será hasta entonces y muchas gracias.